yo lo respeto como siempre. Yo pienso que lo que sucedió ayer es que él tenía que, para mí, lo más importante es que se transmitiera como se transmitió con todos los medios de comunicación abiertos, ya con los medios reales, no los irreales, sino los medios reales, porque de esa manera se le rindió homenaje y la forma y el fondo fue una sola, llegar al pueblo. Pero Ramiro tiene su razón, yo también la respeto. 9:17, saludo cordialmente a mi querido y buen amigo, ex candidato presidencial, pero sobre todo político, un buen amigo, Javier Hervas, a quien esta mañana saludamos. Javier, gusto de saludarte, buenos días a los tiempos, ¿cómo te va? Muy buenos días, el gusto es todo mío. Un atento saludo a ti, Eduardo, a todos los que están ahí en la cabina y a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos que nos escuchan. La pregunta es de cajón, porque todo el mundo quiere saber si tú, Javier Hervas, que tuviste una gran participación, como de hecho la tuviste en la última elección, vas a ser candidato ahora en la nueva elección después de la muerte cruzada. ¿Vas a ser a Javier o te reservas para el 25? Por favor. Eduardo, uno nunca se reserva para todos los temas de prioridad nacional. Uno está listo. Yo asumí un compromiso y una responsabilidad el día que acepté ser candidato a la presidencia de la República y a través de lo cual me volví una persona pública. Esa responsabilidad seguirá vigente todos los días de mi vida. Y lo que te puedo decir es que lo intenté. Yo intenté armar un frente de 4 partidos. En teoría ya estábamos de acuerdo. Yo cumplo mi palabra y te digo, yo tenía una agenda. Cuando yo me enteré que la muerte cruzada mientras yo estaba en Zamora Chinchipe, y como te digo, ya había una agenda. Yo, más allá de ese evento, yo mantuve la agenda después de Zamora Chinchipe, y al día siguiente hice Loja, y de hecho al día siguiente estuve en Guayaquil. Entonces, claro, todavía había telefónica, pero ya el día domingo me enteré que un partido ya no se sumaba, y ya, son decisiones que hay que respetar. Uno lo intenta, uno lo da todo por el país, por supuesto, pero hay cosas que no están en el control de uno. Es decir, en definitiva, no vas a tomar la opción, no pudiste lograr la coalición, tú siempre hablabas de un gran frente, no lo lograste armar, por lo tanto, no vas a ser candidato a asambleísta tampoco. Mira, cada uno que tengamos la reflexión cómo podemos aportarle al país. Yo no soy abogado, no soy peleador de debate, yo soy un gestor. Así lo he hecho toda mi vida. Gracias a este país maravilloso yo he podido arrancar desde cero porque no vengo de familia de empresarios. Gracias a este país maravilloso me da la oportunidad de tener la confianza de muchas ecuatorianas y ecuatorianos. Tampoco tengo familia de políticos, y así en el ámbito empresarial, a raíz del emprendimiento, y en el ámbito político, a raíz de haber participado en una candidatura, uno tiene la oportunidad de dejar mensajes. Y eso es lo que uno siempre busca, es dejar un mensaje positivo, porque tenemos realidades que no tenemos que olvidarnos. Tenemos un país rico, maravilloso y bendecido que es el Ecuador, con mujeres y hombres muy capaces y muy preparados, que eso lo valido cada vez que recorro el Ecuador, porque realmente en las 24 provincias tenemos gente muy capaz. Javier Hervas, dejando aclarado entonces que no llegó a ser tu coalición ni lo otro, y me parece prudente lo que dice respecto a la Asamblea, vamos a hablar de lo que está pasando en el Ecuador. Ya hay una cantidad, ¿cómo es que dices tú, Ramiro? Un número incontable. Sin número incontable. Sin número incontable, un número incontable de candidatos y precandidatos de todos los sabores y los colores que comienzan a decir que van a hacer. Yo también siempre tengo ¿cómo te puedo decir? Mi pensar al respecto. Todos dicen que quieren ser y después no son todos. Tratan de buscar binomio o ser candidatos a la asamblea o poner gente y a la final les quedan menos. Pero no veo concretamente todavía nada claro más que a Fernando Villavicencio, a Jan Topic, que están definitivamente ellos ya concretos. La Revolución Ciudadana está reuniéndose estos días, Otto está también en reuniones, es decir, Yacu Pérez también anunció que él va, Pachacuti, que está en decisión entre Salvador Quispe y Leonidas Giza, es decir, y esto genera más que la inestabilidad que genera un proceso electoral. Imagínate, Javier, en un año 4 elecciones, en el caso de que hubiera segunda vuelta,
le genera al país inestabilidad. Tú eres un empresario y sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto, Eduardo, y lo que hace falta, estoy convencido, es tener muchas más conversaciones entre los ecuatorianos para que la política no nos siga dividiendo. Lo que le hace falta es que le pensemos al país. Yo lo vengo pensando al país hace mucho tiempo, pero he ido sumando mujeres y hombres muy capaces que tiene el Ecuador, de tal manera que equipos sí hay. Pero en este contexto que tú mencionas, Eduardo, yo quisiera iniciar por algo que hace falta que también le demos pensamiento a lo que ocurrió con ese decreto ejecutivo de la muerte cruzada. Permíteme aquí darte mi valoración. Por favor. Y sí darte un valor. Por favor. La más irresponsable, dentro de un cúmulo de decisiones irresponsables que por 2 años ha tomado el gobierno de turno, pero esta es la más irresponsable, que prácticamente visibiliza un patrón de conducta, que ahí sí ya te hablo con hechos, un patrón de conducta que es lanzarnos al pasado. Porque ¿cómo puede ser posible que además ni siquiera se permite lo que se cumpla la Constitución ante un juicio político? Tenía que venir una sucesión presidencial, pero por salvar el pellejo de uno, nos condenan a 18 millones de ecuatorianos. Esa es la realidad. Y realidad que hemos vivido los ecuatorianos de muchísimas cosas. ¿Qué fue sino la elección de la alcaldía de Guayaquil? Cuando el tercero no tenía ya posibilidades y estaba en 2, salió públicamente a decir por quién no votaría. Le dio en bandeja de plata. ¿No son opositores? ¿Cómo es posible que a tu opositor tú le beneficies más allá de las pugnas, porque en esas peleas todos los ecuatorianos perdemos? Y así una cantidad de cosas. Mira la incoherencia de este juicio político. Yo quisiera que le demos un poco de análisis de lo que ha sido el juicio político. La incoherencia. Cuando se trató de juzgar, cuando se juzgó políticamente a un ex vicepresidente de la República, que de hecho en este gobierno, y hay que decir las cosas con frontalidad, no estaría en la calle si no hubiera habido la complicidad de este gobierno. Me refiero, no estaría libre. Se ha recuperado un solo dólar, uno solo, ni uno, y sin embargo está fuera. Pero en ese momento sí lo defenestraron con el argumento de un juicio político. Ahora que era otro juicio político, sí, los mismos actores, porque muchos son gobierno hoy en día. Antes ya estaban en la asamblea. Ahora los mismos actores dicen, no, es que tiene que haber un precedente jurídico. Antes no hubo precedente jurídico, antes era solo político. Ahora sí. Entonces esas incoherencias son las que nos dañan. Repiten lo mismo que criticaron del pasado. La compra de conciencias, gracias a ustedes los comunicadores, que los ciudadanos nos enteramos de lo que pasa en lo público y en lo político. Pero también nos informamos. Mira lo que pasó, a la gente propia de este gobierno le echan. ¿Qué pasa, provincia de Tungurahua? Votan un gobernador de ellos para colocar a una persona afín a Izquierda Democrática, un partido del cual yo fui parte en su momento. Pero no solo eso, al que hoy en día funge de presidente provincial, porque está prorrogado además, de Izquierda Democrática, le colocan en la gerencia de Banecuador de Ambato. ¿Tú crees que eso no es algo que debemos visibilizarlo ante los ecuatorianos? Y además eso es un delito. Porque tú no puedes utilizar tu poder, ni el poder del Estado, ni los recursos del Estado para beneficio propio, que es salvarte tu pellejo. Javier, te leo un mensaje mientras tú hablabas, más a mis preguntas. Manuel Eduardo Cucalón dice, y entonces, ¿por qué hay un 80% de aceptación de la disolución? Están haciendo una pregunta, ¿no? Claro, con mucho gusto. Cualquier pregunta la podemos encantado. Porque son ciudadanas, son ciudadanas. Y uno no tiene... Claro, y Eduardo, uno no tiene la verdad, pero uno lo que sí tiene que tener es la voz, que con los principios, porque ya lo dijo Víctor Hugo, tú pues, cambia de opiniones, no cambies de principios, cambia de hojas, pero no cambies de raíces. Entonces defendamos siempre lo que debemos defender, que es el país. Las opiniones y percepciones pueden variar. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente la Asamblea se ganó con méritos eso, pero si vamos a hablar de desprestigio, ¿y cuál es el desprestigio del Ejecutivo? Y hoy en día se queda gobernando por decreto, con un filtro que básicamente la Corte Constitucional, que no es un filtro de fondo, es un filtro de forma. Simplemente lo que hace es valida si es que se cumple el procedimiento. Eso es un filtro de la Corte Constitucional. Entonces, digámosle a los ecuatorianos las cosas con los hechos. Entonces, aquí ya yo no te voy a hablar de interpretaciones, aquí te voy a hablar de los hechos.
El decreto ejecutivo de la muerte cruzada, ¿en qué va a cambiar la próxima asamblea? La asamblea anterior, con todos los deméritos que puede tener, ¿cambiaron las reglas de juego? ¿Cambiaron los filtros para que tú puedas convertirte en padre de la patria y madre de la patria al ser un asambleísta? No solo eso, cambiaron los árbitros. No es el mismo Consejo Nacional Electoral al que un vocal denunció con cámaras, lo pudimos ver en los medios, que dentro del mismo Consejo Electoral del Guayas estaba un partido político utilizando esa infraestructura, ahí mismo, haciendo supuestamente control electoral, y lo que tenían eran actas que estaban llenándose. Lo vimos, eso no fue público. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, con el mismo Consejo Nacional Electoral, estamos convocando elecciones, y déjame ir más profundo. Le estamos entregando el destino de nuestras vidas, porque eso es la política. Lo que está en juego en la política es nuestra forma de vida individual y colectiva. Le entregamos a alguien que lo conduzca, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, la gestión, todo lo que es la gestión del Estado en 7 días, porque la campaña electoral es del 10 al 17 de agosto. ¿Qué debate? ¿Qué ideas? ¿Qué propuestas? ¿Qué programa de gobierno podemos analizar y que pueda haber debate en 7 días? Esas irresponsabilidades son las que enfrentamos hoy en día los ecuatorianos, fruto de la irresponsabilidad de quien asumió una responsabilidad con el país, y mira cómo nos ha no solamente desilusionado, nos ha lanzado al pasado que supuestamente el opositor, y mira lo que te cuento, lo que ha terminado sucediendo. Déjame te desarrollo otra idea, tanto que se decía que en el pasado y lo criticaban, lo están haciendo el día de hoy, igual o peor. Conversemos con funcionarios públicos, que te cuenten la corrupción terrible que hoy en día hay en lo público en el Ecuador. Existe, conversémoslo. Hacen falta conversaciones en el Ecuador, que ese pasado que se le criticaba. El pasado se le criticaba de que nos quitó institucionalidad. ¿Y qué no ha sido estos 2 años de gobierno? Confrontación permanente para quitar institucionalidad. Mira lo que sucedió al inicio con la Asamblea Nacional. Porque quien comenzó con la narrativa de la muerte cruzada como un cuento de Pedrito y el Lobo fue este gobierno a las pocas semanas de entrar en funciones, pero no fue suficiente. Se fueron luego a confrontar con la Corte Constitucional por una crisis carcelaria. Después confrontar con la Corte Nacional porque querían colocar a dedo a quienes sea servil desde la presidencia de esa Corte. Después, y fue público, salieron los audios. ¿Qué pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ahí sí lo lograron, ahí sí cambiaron a las autoridades. Y después la última confrontación con la Fiscalía General de la Nación. Eso merecemos los ecuatorianos, que nos quiten institucionalidad. Y te cierro con esta última idea. Sí. Hablaban tanto de la persecución. Yo veo en carne propia lo que eso significa. Entonces, lo mismo que criticaron, el día de hoy lo hace. A ver, Juan Carlos Dager, sigo poniendo, y por favor están invitados. Nos están viendo también aparte en CNT Play, en nuestro canal de YouTube, Radio I99. Usted se suscribe, le da un like y activa la campanita para vernos todos los días. Aparte de escucharnos en el 98.9, conversando 98.9 con Javier Herba, soy Eduardo Mendoza Paladines, Partido Ramiro, me acompaña Enrique Bolito San Martín. Muy bien, el amigo Juan Carlos Dager dice lo siguiente: me decepciona Javier Herbas, yo no soy lacista, se me está cayendo de un pedestal Javier, está hablando con odio de Lazo por el tema que él tuvo con el presidente. Si no lo digo, por favor, no puedo dejar, no lo puedo dejar de decir porque me siento mal. Javier, es un criterio, dejémoslo allí, estoy leyendo. No, permíteme desarrollarlo, Eduardo, por favor. Claro, yo te puedo decir, el odio no es un sentimiento negativo que abrigo en mi corazón, ni el egoísmo, ni ninguno de esos, para nada. Simplemente yo lo que estoy es puntualizando hechos. Y yo he dicho públicamente desde el día lunes, yo salí a manifestarme, y mi palabra vale, lo que yo digo lo cumplo, y te doy un poco de contexto. Cuando yo fui candidato a la presidencia decían que buscaba un cargo público, me han ofrecido, no he aceptado ninguno. Cuando fui candidato a la presidencia de la República también en una entrevista me decían que yo quería repetir lo que en su pasado fue un alcalde que antes fue candidato a la presidencia de la República, y lo dije de manera muy transparente y espontánea: yo no seré candidato a alcalde en las siguientes elecciones, que fueron las pasadas. Lo cumplí teniendo encuestas totalmente a favor. Mi palabra vale, y yo doy mi palabra.
la di el día lunes, que en estas elecciones yo no apoyaré a ningún candidato, ni en primera ni en segunda vuelta. Yo ya lo hice la primera y la última vez. Y miren lo que terminó, en una gran decepción de los ecuatorianos. Yo no hablo de ninguna manera con un sentimiento negativo hacia el actual gobernante, pero son realidades. El decreto ejecutivo de la muerte cruzada nos lanza al pasado, dentro de un patrón de conducta que ha venido sucediendo de 2 años. Entonces, mi invitación a quien manda ese mensaje es: generemos conversaciones y generemos reflexión. No nos dejemos llevar por narrativas, porque esas narrativas son las que nos hacen tanto daño y nos dividen entre ecuatorianos. Y eso también quería terminar diciendo, de tanto que se critica el pasado, hoy en día lo hacen, sembrar odio entre los ecuatorianos. Eso lo hizo un gobierno de 10 años. ¿Y qué fue la consulta popular? En la consulta popular no había sembrar ese odio. Si es que votabas sí, eras un buen ciudadano. Si votabas no le querías a tu país y estabas ligado al narcotráfico. Eso es sembrar odio, esa es la política que hay que cambiar. Es la política que yo vengo permanentemente buscando mostrarle a los ecuatorianos, que la gran mayoría de ecuatorianos la queremos, una política diferente, porque esta de la polarización no nos beneficia a nadie, nos perjudica a todos. Javier, Enrique San Martín nos saluda. A ver, el tema es que obviamente estamos contra el tiempo, ¿no? Y es válido todo lo que usted señala. Aquí reiteradamente venimos sosteniendo de que tiene que haber ese acuerdo, ese consenso, pero no lo hay. Como usted señaló hace un momento, utilizó la palabra polarizada. Así se encuentra la sociedad ecuatoriana y sobre todo nuestra clase política. Y a mí lo que en verdad me siembra el temor, la duda, la incertidumbre, es de que, ¿qué puede hacer un presidente en 1 año, 6 meses? Lo podría hacer siempre y cuando el país reme en un solo lado, lo apoye. Pero de antemano, pues ya estamos viendo cómo las críticas arrecian, y no lo hablo por usted, por otros frentes también, que hay derecho a criticar, sí, que lo he hecho mal, en algunos temas. Tal vez en todos dirán otros, pero estamos pensando y trabajando en función de país. Pero ¿cómo logramos esa cohesión de la que usted habla, Javier? Bueno, con más conversaciones y pensando en país, que te digo, la gran mayoría de ecuatorianos sí le pensamos al país. Si tú sales, Enrique, del estudio y vas a caminar, conversas con cualquier persona que esté vendiendo en la calle, le pensamos al país. Las ecuatorianas y los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. Evidentemente enfrentamos muchos problemas muy graves y son estructurales, por lo tanto la solución no es una, son integrales. Ese discurso de que por decreto, por 100 minutos arreglábamos el país, ya sabemos que eso es una gran falacia, pero sabemos lo que toca hacer. Yo no dejo que me cuenten, yo recorro el país, lo camino, escucho, veo. Es decir, y cada vez que recorro el país te puedo decir, hay una claridad de pensamiento en las ecuatorianas y ecuatorianos, y hay gente muy capaz. Hay equipos que realmente se puede gobernar el país con gente muy capaz, si es posible. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué nos llevan a la desesperación? Toquemos un tema, por ejemplo, la seguridad, que es algo tan grave hoy en día en el Ecuador. La pregunta es, ¿por qué no se hace nada? Porque es la realidad. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué quieren en la desesperación hacer que los ecuatorianos regresemos a ver al pasado? Porque vuelvo y te digo, eso es un patrón de conducta. O sea, yo no estoy emitiendo aquí juicios de opinión, estoy diciendo hechos. ¿Qué se ha hecho en la seguridad? Y en la desesperación parecería, porque ahí sí viene mi interpretación, parecería que hay una intencionalidad, porque qué casualidad, no se hace nada, pero otra vez más otro evento que nos hace ver al pasado. Entonces, mira, lo político sin duda va a afectar nuestra vida, te va a afectar a ti, Enrique, como padre de familia, como comunicador, en cualquier rol de tu vida te va a afectar la política. Y evidentemente nos está afectando negativamente, ya nos viene afectando negativamente 10 más 4 más 2 años, y ese patrón hay que cambiarlo, pero eso viene desde la política, y por eso te digo que las conversaciones son las pertinentes en este momento en función del país, porque también si partimos de simplemente ser poder por ser poder, seguimos en el caos. El tema es cómo ejercer el poder. Y hay gente capaz para hacerlo. Yo no me meto en la política para criticar a nadie, ni tampoco para favorecer a nadie. Como te dije, lo que yo viví en la segunda vuelta de las elecciones pasadas ya fue un aprendizaje, primera y última, que justamente se apoyó a un político.
y ha sido una decisión para todos. Pero tú mencionaste hace un momento otro elemento, otro patrón de conducta, que este partido que hoy en día es el partido del gobierno, coloque un candidato, eso es fracturar el voto y seguir el patrón de conducta de traerle al pasado. Porque con todo lo que han hecho, tú podrías colocarle la mayor lumbrera del Ecuador de candidato a ese partido y no tiene posibilidades. Entonces, hablemos con claridad a los ecuatorianos. Entonces, si queremos realmente hacer un frente, mira, exijan a las personas que tienen el poder de decisión, pero no les aceptemos y no justifiquemos. Mira, como ecuatoriano me duele que muchas personas formadas, con criterio, capaces, pero que por odio al pasado justifican lo injustificable que se está pasando el día de hoy. Miren lo que ha pasado con un medio de comunicación digital, cómo les atacan a los periodistas. O sea, no cuestionamos el mensaje, pero sí atacamos al mensajero. O sea, cuestionemos el mensaje, ¿es real o no es real? No lo invalidemos por el origen, por la persona. Démosle peso al mensaje, porque si no seguimos en las narrativas que tristemente entre los troll centers, que ya sabemos quiénes lo tienen, y entre las narrativas que se construyen, nos siguen polarizando los ecuatorianos. Peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda, y eso está pasando mucho aquí en el Ecuador. Javier, obviamente, nos dijo ya que no va a apoyar a ningún candidato en primera y segunda vuelta y menos va a participar en estas próximas elecciones. Pero Enrique, permíteme solamente te digo, no es que menos voy a participar, es que no puedo participar, no es que no quiera, es que no puedo. No es que yo me esté reservando, no es que yo esté analizando el escenario perfecto, no, eso no es así. Uno se la juega por el país y me la he jugado 3 años. Y te puedo decir que eso no es fácil, pero también te puedo decir que de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida ha sido la política, porque gracias a la política he conocido gente maravillosa que sí la tenemos en el Ecuador. Así es. Pero Javier, yo planteo una agenda mínima en algún momento para Javier Hervas que podríamos implementar en el Ecuador en este año, 6 meses que restan. Reitero, una agenda mínima. 3, 4 puntos, pero que sean fundamentales y sobre los cuales sentar una base, porque eso es lo importante. ¿Cuáles serían, Javier? Agenda mínima, gestión. Enrique, lo que menos necesitamos es más debate, más discursos. Lo que necesitamos es gestión. Toquemos un tema, seguridad. ¿De quién está? Vamos tocando temas que podrían tener efecto inmediato. Cárceles. ¿Quién controla las cárceles? ¿O quién debería controlar las cárceles en el Ecuador? Es el Ejecutivo. ¿Quién coloca al director del SNAI? El presidente de la República y así toda esa estructura. Inmediato, eso es corto plazo. Controla las cárceles. Desde ahí se planifica. Extorsión, sicariato, narcotráfico. Es una realidad. Luego hablemos de seguridad nuevamente. Y plazo inmediato, corto plazo. Apoya la Policía Nacional. 8 años desde que no se ha hecho compra para dotarles de armamento a la policía. Las Glock que tienen más o menos 8 años, ni siquiera tienen su vida útil. Se habla de que tenemos en Reserva Monetaria Internacional bordeando los 10.000 millones de dólares. Y otra narrativa, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que eso no es del Estado, eso es el encaje bancario, con cifras. El sistema financiero nacional tiene más o menos 40.000 millones de dólares. El encaje bancario es del 3%, es decir, 1.200 millones de dólares. Los otros 8.800, ¿por qué no están al servicio de los ciudadanos? Entonces, no nos dejemos llevar por narrativas de que eso no se puede tocar, porque es el encaje bancario, porque no es cierto. Entonces, segundo, el tema de la policía, plazo inmediato. Tema también, esto ya es un tema de seguridad nacional, que es el tema que también afecta a la ciudadanía, el tema del narcotráfico. Empoderemos a nuestras Fuerzas Armadas, que eso es lo que se necesita. Pero mira, yo me recorro el país, cuando estuve en Esmeraldas, las lanchas rápidas de la Armada estaban paradas porque no tenían combustible. Y mientras tanto, nuestros pescadores artesanales les roban la fibra y los motores para que los motores se los puedan llevar a Colombia. Eso está pasando hoy en día en nuestro país. Y sin embargo, en la desesperación se dice, llevemos a Fuerzas Armadas a la calle. Eso no va a mejorar el tema de seguridad ciudadana. A Fuerzas Armadas hay que empoderarlas para que cuiden nuestras fronteras.
Entonces, no nos dejemos llevar por narrativas, y te hablaba de un tema particular. Bueno, seguridad. Hablemos de reactivación económica. Mira, aquí te está hablando alguien que es emprendedor y agricultor, porque te voy a hablar de 3 sectores que tienen la virtud de una práctica inmediata de reactivación: la agricultura, el emprendimiento y la construcción. Inmediato. ¿Qué política pública tienes en alguno de esos? Tienes en abandono la agricultura. Y permíteme ahorita saltarme a otro tema que es muy necesario, y luego regresamos a lo que estamos desarrollando, que es, porque esto conecta no solamente con la agricultura, conecta con una necesidad del país, que es la corriente del niño. Y quiero dejar un mensaje a mis hermanas y hermanos campesinos agricultores, que si bien es cierto, nadie puede con certeza plena del 100% predecir el clima, la realidad es que el fenómeno del niño se ha venido repitiendo en el pasado cada 17 años. Hoy en día llevamos 25 años. Debe venir ya pronto. Y hay organizaciones internacionales que ya están con alta posibilidad diciendo que viene a finales de este año y va a ser hasta el primer trimestre del próximo año. A esos hermanas y hermanos agricultores no siembren ciclo corto. Y como no hay política, por ahí algunas de las dádivas que está entregando este gobierno es kits de siembra. Por favor, no siembre, porque eso no es suficiente. Van a invertir su tiempo y más recursos, inclusive en fertilizantes, en semillas, y van a perderlo. Y no tenemos nada en términos de prevención hoy en día. Entonces, más bien, ese llamado no solo a los agricultores, hasta la fecha, lo que hemos tenido es un invierno fuerte, que más de 8,000 hectáreas agrícolas del país ya se han perdido, pero también hemos perdido vías y puentes. Pero ha sido un invierno fuerte. Lo que viene es mucho peor. Se habla que vamos a perder más de 30,000 hectáreas de agricultura. Entonces, como no hay una política en agricultura, pero sí te quería decir, conectar esto con qué se puede hacer. Una agenda inmediata es reactivación económica, porque también hay que conectarlo con seguridad. La mejor política de seguridad, estoy convencido, es una buena política económica. Y no hay política económica, excepto para los tenedores de bonos, que ya vemos como el riesgo país fluctúa muchísimo. Entonces, son hechos lo que yo he venido mencionando. Entonces, yo te puedo con esto mencionar que hay muchas cosas que en el plazo inmediato, en el corto plazo se puede hacer. A mediano plazo también hay que hacer otras cosas, si hablamos de seguridad, una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Necesitamos en el Ecuador proteger también a nuestros fiscales y a nuestros jueces, porque no todos son corruptos, como esa narrativa que se pretende decir. Pero para eso necesitamos procesos sin rostro y jueces sin rostro. Correcto, solamente Javier. Decirte que una vez más contesta nuestro buen amigo Juan Carlos Dager y Jorge, son dos que dicen, lo que pasa es que el candidato no vive en Guayaquil, no hay forma de luchar contra la... Soy guayaquileño, Eduardo, permíteme, solamente te interrumpí para decirte, yo visito Guayaquil con muchísima frecuencia. Lo sé, no estoy esperando que... y lo sé, Javier, porque nos reunimos tiempo, pero te estoy leyendo, dice, estamos luchando contra la delincuencia organizada, los militares tienen que estar en la calle, si no, no hay enemigo peruano. O sea, te están diciendo argumentos, Javier, discúlpame. Y los entiendo, porque la desesperación... La verdad que la desesperación, pero tienes razón, si hay una buena situación económica, hay menos delincuencia, pues obviamente lo que tú dices es verdad, hay más trabajo, todo es verdad, pero lo que pasa es que vivir en Guayaquil tú vienes siempre y hemos conversado contigo mucho y sabes lo que es. Javier, agradecerte. Eduardo, ¿sí? Solamente un tema. ¿No fue asaltado el día de ayer la alcaldía de San Borondón? Sí, señor. Sí. El día de ayer. ¿Cuántos estados de excepción ya llevamos teniendo en el país? Algunos. Funcionado. Sí, entonces, algunos. Yo lo que digo es, yo no estoy en contra de nadie, ni estoy para criticar a nadie, pero sí en la coyuntura, que no nos tenga totalmente distraídos, porque la coyuntura es grave la que vivimos, pero pensémosles al Ecuador ya de manera estructural. Entonces, no seamos solamente reacción de coyuntura. Fuerzas Armadas necesitan cuidar nuestras fronteras justamente para que no haya ingreso de contrabando de armas, justamente para que la droga que sale por el Ecuador, que hoy en día lamentablemente somos un país productor, pero no lo que está saliendo. Y otra narrativa falsa, el Ecuador cada vez captura menos droga. El año pasado se capturaron 180 toneladas, 2022, 2021 201. 2020, 220 más o menos, y esto no te lo dice un experto de seguridad, yo solamente escucho. Conversemos con los expertos de seguridad. Entonces no es real que estamos capturando más y por eso hay más delincuencia en la calle. Narrativa falsa, una más. Querido Javier, mandarte un abrazo,
Que tengas un buen feriado. Gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Eduardo, una cosa quería consultarte. Entiendo que está de aniversario tu mami. Mi viejita era como mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Mi abuelita, mi mamillita, decía yo, hubiera cumplido 106 años hoy día. Murió en el 2013, era como mi mamá. Vivía conmigo desde que murió mi mamá. Y pues la recuerdo, tú sabes cómo uno recuerda, yo sé, pero tú me has contado lo de tu papá, cómo recuerda uno a los padres con tanto cariño, ya no con la tristeza, sino con amor, con ilusión y con buenos recuerdos. Sí, Javier, querido. Y ese mensaje quería dejarte, mi cariño contigo, con tu familia. Gracias, y que hermano. Siempre recordemos lo positivo. Que Dios la tenga en su gloria. Amén. Y te mando un abrazo, yo también a ti. Esperamos seguir conversando, Javier, y verte pronto. Qué gusto de saber de ti y saludarte. Por supuesto, que Dios bendiga a nuestro Ecuador, que Amén. Dios ayude a nuestro Ecuador. Amén. Gracias, Javier Herbas. Con ello abrimos espacio a las menciones publicitarias y